Bueno, muy bien, pues ahora sí, estamos ya por acá. Bueno, bienvenidas a esta sesión para compartir, para platicar como parte de la muestra crítica en un ejercicio previo, como saben, pues a la participación que van a tener en la muestra nacional este año en Cancún, ¿no? Seguro están muy contentas por la selección, ahorita me platicarán sobre ese proceso. Y bueno, pues de parte del equipo de la muestra crítica, de la muestra nacional de teatro, pues mi nombre es Abigail Sánchez. Yo estoy ahora acompañando este año el proceso de entrevistas y de crítica. El año pasado yo tuve la oportunidad también de participar como con una obra en la muestra, entonces digamos que tenemos presente la experiencia y bueno, ya estamos acá pues en este ejercicio previo, ya estamos grabando la sesión para poder compartir pues este camino previo a encontrarnos por allá. Yo, bueno, les comparto rápidamente. Yo vivo en la ciudad de Oaxaca, pero soy de la Ciudad de México y también estoy en el mundo de las artes escénicas, en la pedagogía, gestión cultural. Y bueno, pues ya viene siendo un trayecto de estar también tratando de construir espacios para la crítica, para compartir con grupos, con compañías que estén haciendo escena. Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto poder acompañarles el día de hoy. Bueno, entiendo que la compañía, bueno, son varias personas, pero bueno, ustedes son Creares Artes Escénicas y la obra que presentan es El acto de desaparecer. Entonces, pues bueno, creo que antes que cualquier cosa me gustaría que se pudieran presentar, Carla, Liliana, para reubicarme en el elenco y en el equipo creativo de esta obra, que me cuente cada una pues de dónde son, de dónde vienen y qué es lo que hacen en este proyecto, como para ir empezando y vamos ya entrando después a las preguntas. Entonces, adelante para presentarnos. Bueno, yo soy Carla Pedrosa, eh, soy pues más que nada directora escénica, un poco también ya estoy actuando de nuevo, pero básicamente soy directora escénica. Soy la directora, hice la adaptación también de la obra, hice la dramaturgia y bueno, originalmente bueno, nací en Europa, pero me crecí en Guadalajara y ahí estudié en la Universidad de Guadalajara artes escénicas con orientación en teatro. Y posteriormente me fui a Indonesia y trabajé en teatro de títeres, teatro de sombras. Y bueno, al fin regresé y por azar del destino me vine para Playa del Carmen. Ahí conocí a Lili. Casi luego cuando llegué a Playa conocí a Lili. Y de ahí pues empezamos a trabajar en algunos proyectos juntas y separadas. Y bueno, ahora con el acto de desaparecer, volvemos a colaborar. Y yo desde Crear Escénicas y ella en Explayarte, que en realidad se los había comentado, que es Crear Escénicas y la productora es Explayarte. Y bueno, es eso. Y acabo obtener el grado en la maestría en dirección escénica de la Universidad de Yucatán, de las Artes de Yucatán. Y bueno. Muchas gracias, Carla. Entonces ya llevas un buen ratito, digamos, por esa parte del país, en el sureste. Sí, ya sí, 12 años este año cumplí. Ok, muy bien. Te lo pregunto porque precisamente veo, ¿no? Que la obra es seleccionada como representación de Quintana Roo. Entonces también para irme ubicando, porque después leyendo también tu semblanza vi que no eras de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese también es algo de lo que vamos a hablar en un ratito. Liliana, adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Abigail. Bueno, pues mucho gusto. Muchas gracias por el espacio, por este espacio de diálogo. Yo soy Liliana Alarcón, soy originaria de Monterrey, Nuevo León. Estudié la licenciatura en artes por la Universidad de Monterrey, pero siempre he estado, sobre todo en la danza, ¿no? Desde muy chica y luego fui maestra mucho, bueno, todavía, pero bueno, fui maestra muchos años, desde muy chavita siempre estuve entre la licenciatura en artes, perdón, que está más orientada a las artes visuales. Y luego, bueno, me fui a vivir a Ciudad de México, estuve allá trabajando en una galería
y luego estuve haciendo teatro y luego me vine a Playa del Carmen hace 15 años y empecé a trabajar en una escuela que, bueno, tenemos programas de música, teatro y danza y ahorita ya también de producción y de gestión cultural. Y bueno, empezamos, éramos una escuela como de talleres y digamos, para niños en la tarde, etcétera, y poco a poco hemos ido creciendo en nuestros programas. Cuando conozco a Carla, justamente juntas trabajamos el programa de la licenciatura en artes escénicas que ofrecemos aquí en Explayarte. Y bueno, eso nos ha llevado a trabajar dentro de digamos, del ámbito académico, ella como directora y maestra de actuación, y también en las producciones profesionales que hemos hecho ambas, ¿no? En diferentes ocasiones. En esta ocasión, como menciona Carla, bueno, unimos fuerzas, unimos a los dos entes que Creares es una compañía que Carla trae desde Guadalajara, pero realmente pues ha hecho muchísimo trabajo aquí en Playa del Carmen y en Quintana Roo. Y pues nosotros desde la parte de Explayarte como productora, para acompañarnos en este proceso del acto de desaparecer. Entonces yo llevo toda la producción, Carla lleva la dirección y la dramaturgia y bueno, yo llevo toda la parte de producción. Muy bien, y cuando me dices que llevas la producción, digo, puedo ver en el equipo creativo que también estamos hablando de producción artística. Entonces, Correcto. también estás haciendo diseño, estás trabajando con creación de objetos. Cuéntame más sobre eso. Pues mira, esa es una chamba que que hemos hecho Carla y yo en conjunto, en realidad. Carla, bueno, tiene toda la experiencia de los títeres, por ejemplo, esa es su super especialidad. Entonces, el diseño de los títeres lo estuvo supervisando ella. La parte de escenografía lo estuvimos, pues digamos, concibiendo las dos, ¿no? O sea, íbamos y veníamos y bueno, en realidad la producción como, digamos, desde el diseño, creo que más bien lo trabajamos ambas, ¿no? Pues sí, en conjunto para lograr estos espacios y esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Pues con esto que me dices, Liliana, ya me vas acercando, me van acercando a, pues como una primer pregunta o provocación que traía yo acá pensada, que tiene que ver con que me contaran más sobre la creación de esta compañía, ¿no? Que ahora escucho, ¿no? Surge hace ya varios años. Leí también por ahí que primero generan producción en Jalisco. Y algo que me llamó la atención también es que veo creadores que pertenecen a la compañía de múltiples procedencias, es decir, de varios estados del país, ¿no? O sea, como entonces, me gustaría si Carla, Liliana pueden ahondar un poco en cómo fue esta creación de esta compañía y si ahora tiene, digamos, su sede en Quintana Roo o está moviéndose, cómo funciona la compañía al día de hoy. Sí, sí, yo bueno, empecé con un amigo, un colega en Guadalajara, del, pues con el que ya había estado trabajando en otros grupos de teatro. Y pues empezamos a trabajar, yo traía ya como la inquietud de hacer teatro de sombras y teatro de títeres, y en Jalisco pues como algo propio. Y hicimos primero el Teatro de Sombras de Ofelia, y luego hicimos otro, Escuadrón Antiniños Malcriados, de unos textos unos textos que se basaron de Francisco Hinojosa. Pero luego ya, pues, yo me vine para acá y quedó ese como proyecto como ahí. Y justo hubo un festival que de hecho fue emprendido por Liliana Alarcón y Paula Hernández. Se llama Fiteatro y Fidanza. Bueno, en este caso fue Fiteatro en 2015. Sale este festival y ahí me postulo al principio yo con una obra que se llama Leyendas del Mayab, que es de teatro de sombras.
Y bueno, esto fue como el comienzo gracias a este festival, ya que pues fue como volver, porque yo estaba haciendo otras cosas, o sea, no estaba haciendo realmente teatro, estaba trabajando en Xcaret, estaba dando clases y no estaba como muy enfocado en el teatro y gracias a esto pues empecé como otra vez a retomarlo. Y y empezamos con esta obra y sí se suman creativos de varias partes de la República, pues porque así es muy playa, ¿no? Playa, hay gente, habemos gente de todos lados, o sea, de hecho, los colaboradores, sí tenemos también colaboradores de la región, uno de nuestros músicos es de Cozumel. Y bueno, los más chavos sí que se han sumado, pues sí son de acá, aunque sus familias son de otros lados. Entonces, es playa, es una de las características de playa, que somos de todos lados. Y eso creo que es muy enriquecedor. Y ahí pues empecé a trabajar con un equipo, ¿no? Creativo en Leyendas del Maya y seguimos con esta obra, pero también esta también es una de las características de aquí, que de lo cual a veces hace más difícil hacer teatro, es que siempre la gente está moviendo, está en múltiple movimiento y salen y regresan y se vuelven a ir. Entonces esto hace muy difícil sostener una compañía. Y empiezan a ir algunos actores, algunos se van a Mérida, algunos se van a Ciudad de México. Y como que ahí se queda como el proyecto, pero después empezamos otro proyecto que se llama Maui, el sonido de las aves, que es también teatro de títeres, y empezó a colaborar con gente, con una bailarina y con un músico, que ya llevan muchos años en Playa del Carmen, entonces esto hace que se consolide más, ¿no? O sea, como el equipo, porque son gente que ya vive aquí, ¿no? Y entonces ahí ya empieza como a tomar un poco más de fuerza la compañía, ya con gente como más estable, y sí, seguimos invitando gente a participar en, 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 en la compañía como colaboradores. Y posteriormente hacemos otra obra que se llama El Bardo, que fue una creación colectiva. Y, y bueno, el acto de desaparecer, posteriormente ya se trabaja, ahí ya trabajé fue colaboración, la música, por ejemplo, fue una colaboración con otra persona de Tulum, Carolina Montes, y con el músico que está como base en Creares. Y entonces, pues sí, hay gente de Tulum, hay gente más que nada de playa, y también tenemos un colaborador de Ciudad de México que viene, o sea, va y viene, ¿no? Está como viene por temporadas y se regresa, y pues está aquí y allá, ¿no? Y porque también le gusta mucho estos lares. Y así, pues sí, la compañía se ha formado de gente de todos lados y pues bueno, ahorita ya en playa porque yo siento que sí es más playense que otra cosa. O sea, sí empezó en Guadalajara, pero en realidad yo la considero más una compañía playense y como tal, pues cumpliríamos este año, ya cumplimos 10 años. Y de hecho se van a juntar varios de los colaboradores de Leyendas Originarios y vamos a hacer como un evento donde se están juntando pues todos los que ya han participado en esa obra. Y pues así. Y el acto de desaparecer, pues ya, de hecho el acto de desaparecer empezó por un trabajo de maestría, por mi trabajo de maestría, y bueno, ya después se fue desarrollando y empezamos a obtener otros apoyos y ya, enos aquí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, 10 años como compañía, es decir, esta historia se cuenta más o menos empieza en Jalisco en 2015, No, en Jalisco empieza en 2011. 2011, y ya estos 10 años son ya en playa, ¿no? Sí, así es. Ok, ok, muy bien, entiendo. Pregunta para sumar a esto antes de pasar a la siguiente, que igual puede ser, igual Liliana quien me conteste, pero antes de eso. Que pensando ahora que te escuchaba en toda esta producción que tienen como compañía, los procesos que se han hecho, donde entiendo que tú has estado junto con Liliana, sobre todo más como constantes, eh,
¿qué fue lo que las hace elegir que esta sea la obra que postula a la muestra nacional y no los otros proyectos que tienen? Eh, pues creo, para mí, en lo personal, es una obra que pues le he dedicado mucho trabajo, o sea, como mucho cariño y como mucha empatía, o sea, como para mí me es importante hablar del tema que toca la obra y me es importante hablarlo aquí en Quintana Roo, Ok, porque pienso que es un tema que se habla mucho en la República, pero quizá no es un tema muy visibilizado en cuestión de arte aquí en Quintana Roo. Eh, los espectáculos generalmente son como o de otro corte y también estaba entre esta y el Bardo, que también habla de un feminicidio y como es más de la relación de dos hermanas, pero sí toca el tema del feminicidio, pero me parecía que esta obra cumplía con, pues, con aspectos estéticos, poéticos, y el tema. Yo creo que más que nada para mí era importante hablar de este tema aquí en Quintana Roo. muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces, a ver, vamos sumando con esto del tema para que podamos ahondar un poco más en ello. Igual si quieren contestar Liliana o como quieran contestar, me gustaría que nos platiquen un poquito más. Pues ahora entiendo que la obra surgió de un proyecto de maestría, ya me has dado bastantes notas sobre el contexto de la obra, pero bueno, me gustaría preguntarles, o sea, como cuál es la principal intención, ¿no? De crear esta obra y si quieren, entonces nos vamos a ahondar un poquito sobre el tema. Y sumaría, ¿no? Que me llama la atención, que lo veo en el video también, en la descripción misma. em, este formato que utilizan, en donde estamos presenciando, pareciera como un show, un espectáculo, ¿no? Una noche como en la que van a pasar varios actos que van a sorprender a un público, ese formato como de como muy espectacular, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaran sobre eso, sobre la elección del formato, en esto que ahora dices, ¿no? A nivel poético, estético, y cuál es entonces la principal intención de crear esta obra, y si pudieran ampliar un poquito más en el tema, ¿no? O sea, ¿qué hay con ese tema? Bueno, en un inicio, Carla y yo estábamos planteando, digamos así, como antes de llegar al acto de desaparecer, Ujú. queríamos hacer pues, alguna tragedia con los alumnos de la escuela, ¿no? Entonces llegamos a Antígona y fue como, sí, vámonos por ahí, no sé qué, estuvimos leyendo textos y nos cayó la pandemia. Y entonces tuvimos que suspender el proyecto y ahí nos quedamos y bueno, pasa el tiempo, Carla empieza a estudiar su maestría, retoma uno de los textos que habíamos platicado, que habíamos conversado, eh, hace uno de sus trabajos de maestría, corrígeme si digo algo que no está bien, pero hace uno de sus trabajos de maestría con este texto y a partir de ahí, pues bueno, surge esta idea de retomar Antígona, pero contextualizarla en otro lugar y hacer la reescritura y bueno, toda la adaptación y demás. Y es cuando pues o sea, me habla y me dice, oye, estoy pensando en hacer esto para la maestría. Es un proyecto que originalmente habíamos como pues que habíamos planeado hacer para la escuela, para los estudiantes, pero me gustaría que colaboráramos juntas y entonces a partir de ahí es que empezamos pues a generar este proyecto. Fíjate que el tema ha sido, pues no es un tema fácil ni cómodo, eso lo tenemos muy claro, ¿no? No es un tema que, que no sea cómodo hablar ni a nosotros como artistas, como producción, ni al público. Es un tema difícil del que preferiríamos
pues simplemente enterarnos de lo poco que sabemos y ya darle la vuelta y no ver. Sin embargo, cuando empezó Carla a hacer toda la investigación pues, para generar el proyecto, nos empezamos a dar cuenta de las cifras de desaparecidos, por ejemplo, en nuestro estado, ¿no? Y entonces, cada vez que ahondábamos más en el tema, nos parecía cada vez más pertinente hablar del tema y cada vez más pertinente hablar del tema. Y bueno, esta cosa del espectáculo de magia y tal sale después de varias sesiones de nosotras dos, obviamente de Carla haciendo toda la dramaturgia con sus asesores de maestría, etcétera. Y a mí me parece que este asunto de ponerlo en un espectáculo de magia, lo que nos permite es entrar, o sea, de inicio, entrar a un tema súper complejo desde un lugar fácil, lo voy a poner entre comillas, ¿no? O sea, desde un lugar fácil en el que dices, ay, wow, sí, música, lucecitas, todo, y luego empiezas a ver que la cosa no es como la pintan. Y es un poco pues también una reflexión de cómo es la realidad, de cómo vivimos la realidad, ¿no? O sea, a veces lo vemos todo muy con una parafernalia muy particular, ¿no? Con todo bonito, todo, y de pronto nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que son pues mucho más oscuras de lo que quisiéramos ver, ¿no? Y entonces ahí es cuando pues empieza a tomar sentido este asunto de la hermana que busca al hermano desaparecido, ¿no? Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues sí, ¿no? Empiezo a comprender aún más, ¿no? La pertinencia de la elección, digamos, a nivel estético, de dirección, para poder abrir al espectador esta oportunidad de entrar a un tema que, como bien dicen, ¿no? Nos atraviesa todos los días y quizá no es lo que queremos ir a ver al teatro muchas veces, ¿no? Algunas personas nos alejaríamos quizá como de esos temas. Sin embargo, entrar es la potencia que tiene el acto escénico, creo que es esa, ¿no? Como poder llevarnos al tema que sea, ¿no? O a la pregunta que sea, con formas muy diversas, ¿no? Y desde lugares muy distintos. Entonces, aprovecharía, ¿no? Para ir brincando a lo que tenía yo pensado por acá, platicar con ustedes. Digo, ya me están dando muchas pistas, pero no creo que esté de más abondar porque me gustaría compartir esto en la entrevista escrita que vamos a hacer, ¿no? La entrega de esta conversación. ¿Qué les hizo ir, ¿no? Hacia, o sea, o digamos, Carla, ¿qué te hizo ir hacia Antígona, ¿no? O sea, que lo veo, lo entiendo, pero me gustaría escucharlo en tus palabras, ¿no? O sea, ¿qué te hizo ir hacia Antígona? ¿Qué te tiene que decir a ti Antígona en este 2025, bueno, en los años previos en que surge la obra, al mismo estado de Quintana Roo? Pienso en la dupla, por los personajes que aparecen de la historia de Antígona en la obra que ustedes tienen, pues son como los grandes, pues sí, protagonistas de la historia, ¿no? O sea, estamos con Antígona y pero también su contraparte Creonte. Entonces, en tantos sentidos, hombre, mujer, es decir, bueno, ¿qué hay con esta dupla, con estos personajes para este presente? ¿Por qué Antígona? Cuéntenme un poquito más sobre eso. Mm, Bueno, Antígona me parece un personaje de resistencia, ¿no? Se ha, la hemos visto renacer durante siglos y siempre con este poder de esta resistencia, resiliencia diría también, y el hecho de que sea mujer, pues desde la antigua Grecia, pues creo que fue muy poderosa, ¿no? Que la pusiera Sófocles estas palabras en la boca de una mujer. Y justo Ismena, ¿no? Por ejemplo, también hace ver el personaje de Ismena, o sea, no en el acto, en el original, pues que la hace ver que las mujeres no estamos hechas para eso, ¿no? Que las mujeres estamos hechas para otra cosa.
Y creo que por eso es tan poderoso, ¿no? Que ella, que sea una mujer la que se le ponga al tú por tú a un creonte. Eh, y que creo, lo que me parece muy, pues hasta difícil, ¿no? Reconocer que seguimos en lo mismo después de siglos, ¿no? Nuestra huella de dolor como humanidad sigue siendo la misma. Y que Antígona se ha puesto eh, en varias partes del mundo, desde Europa, Latinoamérica, y que justo en Latinoamérica ha tenido, o sea, ha sido una Antígona que resiste a dictaduras, a narcoestados, ¿no? Entonces, a diferencia de a lo mejor a otras Antígonas, ¿no? Que sí a lo mejor se relacionan un poco más a la original. eh, y pues es que estas otras antígonas latinoamericanas que sí se relacionan más a los temas que nos toca aquí en México, ¿no? Que es una guerra invisible, que muchos de los colectivos nombran a México como un narcoestado, los líderes de colectivos de buscadoras nombran a México como un narcoestado y una guerra no dicha, una guerra invisible, ¿no? Y que ahí está, pero no se ve y no se dice. Y eso es como muy fuerte, ¿no? Creo que no se diga, es muy fuerte. Y que se oculte, ¿no? Y que diga, no, todo está bonito, ¿no? Y justo es lo que, por eso es esta feria, ¿no? Todo está bonito, todo es fiesta, ¿no? Pan y circo, pero en realidad se está ocultando una verdad. Ujú. Y, y bueno, Antígona, creo que esta cosa de lo femenino y de lo masculino cobra mucha importancia en este caso, ¿no? Lo que podría representar lo masculino, ¿no? Lo bélico y la protección que representaría lo femenino, la protección a aquello que no puede proteger. Eh, y pues bueno, creo que estos dos personajes pues eran como los de los que yo quería hablar, de los que yo quería, esta dualidad, ¿no? Este choque entre estas dos fuerzas. Y bueno, sus ayudantes, ¿no? Si hablamos ya de un análisis actancial, pues los que ayudan a que esto suceda, ¿no? Estos otros dos personajes que están ayudando a que esto suceda. Y pues eso, de hecho, este ejercicio del que hablaba Lili fue por un ejercicio de Tadeusz Kantor, que bueno, yo me inspiré mucho en aspectos de estética de Tadeusz Kantor, y que hablaba, o sea, yo decía, bueno, ¿cuál sería la equivalencia de lo que hablaba Kantor, que pues hablaba de la muerte, de la guerra, cuál sería nuestra guerra en México? Porque el ejercicio constaba de hacer como una versión contemporánea en tu contexto de algún autor que tenías que investigar y este fue el que revisé fue Tadeusz Kantor, entonces encontrando las equivalencias, justo por eso dije, pues claro, pues sería la guerra contra el narcotráfico, el crimen organizado, y luego lo recordé este texto de los que ya habíamos hablado Lili y yo, que era Antígona González, Ujú. y fue por eso que fue como, bueno, voy a hacer el ejercicio de eso, y me pareció poderoso. Incluso cuando estaba haciendo el ejercicio, me prestaron un camión, porque hay una escena donde están como unos personajes como cayéndose en un camión, y el señor que me abrió el camión, me dijo, pero ¿y de qué va esto? ¿O qué? Porque se le estaba viendo ahí todos nuestros ensayos y así en el camión. Y se quedó como extrañado porque tenían una media en la cabeza y así. Entonces se quedó muy extrañado y decía, pues ¿esto de qué va o qué? Y ya le platiqué y me dijo, ah, pero desapareció, o sea, como que no, le estaba hablando en chino, o sea, como que me dijo, ¿de qué desapareció? Ah, los que desaparecieron, o sea, los 43, ¿no?
Y yo, ah, bueno, pero ese es uno de tantos casos de México. Me dice, ay, ¿a poco? O sea, se quedó muy sorprendido realmente, ¿no? Y dije, wow, o sea, que realmente no, pues sí, no hay esa conciencia, creo yo, de mucha gente, y incluso enseñando el ejercicio, mucha gente no entendía de qué iba, y yo decía, bueno, ok, o sea, no hay como esta, o sea, como que sí hay, obviamente sí hay, pero quizá es importante como que la gente lo que comprenda más para que realmente puedan crear una empatía, ¿no? Que eso es lo que luego también ya vimos con un grupo de buscadoras con las que trabajamos, como que se vea, que la gente entienda lo que está pasando y crea empatía hacia a la situación. Esto último que dices, solo para tener un poquito todavía más de contexto de la creación de la obra, es decir, ¿han estado, hiciste o hicieron un proceso de, digamos, como diálogos o sea, de empaparse del tema a partir de testimonios también? O sea, ¿hay algo de esto? No, en realidad de testimonios no. O sea, sí hubo un trabajo con buscadoras, pero fue como más que nada como entablar como con ellas una relación. No, Ujú, no hay trabajo de testimonio, es más que nada investigación de ujú. colectivos, pero no hay testimonio. Sin embargo, en la primera temporada, cuando estrenamos la obra, eh, el primer día invitamos a través de una asociación a pues muchas mujeres, ¿no? Fue una función pues para los estándares de Quintana Roo y de Playa del Carmen y de ese espacio y de una obra de teatro contemporáneo, etcétera, fue como, había mucha gente, o sea, eran, no sé, 250 personas o 300 personas, que era bastante, y la mayoría eran mujeres de un par de asociaciones que contactamos, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, bueno, cuando logramos este contacto con estas asociaciones y sabemos que van a ir estas mujeres y sabemos que dentro de las mujeres pues hay madres buscadoras, pues honestamente estábamos un poco nerviosas de cómo iban a, siempre fue un tema, o sea, siempre fue un tema esta cosa de no queremos ser irrespetuosas, no queremos tocar un tema que no nos corresponda o que no, con el, porque afortunadamente, y toco madera por todos lados, pero afortunadamente ninguno de nosotros hemos tenido esa experiencia en nuestro círculo. Entonces, pues esta cosa de tocar, digo, siempre desde un inicio fue así, pero sí tocar el tema como con mucho respeto, con mucho, pues bien lo dice Carla, ¿no? Con mucha empatía. Y lo que nos sucedió es que después de la función, tenemos normalmente un conversatorio en donde estamos platicando con el público y lo que nos dijeron fue que lo que ellas necesitan es que se visibilice el tema, o sea, que la gente sepa qué sucede. Entonces, para nosotros fue como, ok, vamos por buen camino. Y obviamente también hicimos una campaña para recaudación de fondos y en esa campaña de recaudación de fondos destinamos el 10%, ya no me acuerdo, pero creo que el 10% de lo recaudado ¿te acuerdas qué porcentaje era? Era Creo el que más. 15, ¿no? Según Sí, yo no era el sé, un 15 o 20. porcentaje, ajá, creo que sí, creo que el 20, para donarlo a la Asociación de Madres Buscadoras de Quintana Roo. Y entonces con ellas sí tuvimos una reunión posterior a la obra para entregarles el recurso y bueno, pues esto, ¿no? O sea, siempre tratar nosotras de tocar el tema con mucho respeto, con mucho tacto, con mucho. Pues sí, es un tema complejo, pero al final una de las cosas que nos decían es que, porque nosotros les decíamos, sabemos que no vamos a cambiar probablemente nada, o sea, no es que queramos cambiar el mundo, pues, pero algo debe de servir. Y nos decían, es que si ustedes supieran la cantidad de gente, por ejemplo, que nos grita, que nos dice de cosas porque estamos manifestándonos o porque no empatiza, porque no conoce el conflicto, ¿no? El problema. Entonces,
ustedes, o sea, la obra lo que hace un poco es sensibilizar, más allá de hacer conciencia y cambiar, es un poco irreal, es más bien, pues sí, sensibilizar a, al público. Muy bien. Gracias, Liliana. Creo que ahora ya me van dando mucha más luz sobre el proceso y bueno, me parece que lo dejan también claro en la descripción que hacen de la compañía, ¿no? Insisten en en este cruce no solo entre el teatro como entretenimiento o espectáculos, ¿no? O como creación misma, sino que también tiene un impacto social, un impacto que digamos, está haciendo eco con la fuerza política del teatro y pienso en Antígona, pues es un ejemplo, ¿no? De la historia clásica del arte escénico, donde eso se evidencia de una manera súper, súper presente. Bueno, en términos de esto, me gustaría también saber un poco más sobre pues ya creo que han contestado ya sobre qué significa y por qué la pertinencia de la obra, ¿no? Me han contado sobre el proceso. Me gustaría hablar un poquito más sobre la compañía. ¿Cómo hablemos de esta obra, cómo fue el proceso de colaboración y creación con la compañía? Digo, ya escuché un poco nombrar estos colaboradores que son locales, pero también estos otros invitados a la compañía o miembros de la compañía que de pronto viajan o estar por temporadas. Me gustaría que nos compartieran un poco más sobre, digamos, con este tema, con la música, o sea, cómo se tejió un poco más el proceso creativo, porque yo, bueno, veo en lo que han enviado, ¿no? Hay bastantes colaboradores, ¿no? Desde los personajes, pero también hay un diseño sonoro, hay un diseño de escenografía, están los títeres. Entonces, bueno, quizá contar un poco más sobre el proceso creativo de la obra y las formas que fue tomando con este gran equipo de colaboradores. No sé si pudiéramos ampliar un poquito más sobre eso. Eh, pues el proceso, pues, la verdad fue como muy, trabajamos muy de la mano Lili y yo, pensando en la gente que podría sumarse al Ujú, proyecto. De base, bueno, ya tenía como gente con la que yo quería trabajar, que yo ya había estado colaborando y que era como para mí importante es que se sumara, ya que pues ya llevaba trabajando con esas personas y pues no sé, hay una como hermandad ahí que se me hace importante y yo quería seguir trabajando con esas personas. Una de ellas es Brenda Senil, que es la actriz que hace, es bailarina de formación, pero es la actriz que hace de asistente. Y con Eric Flores, que es el que ha hecho el diseño sonoro de las obras. Y por ejemplo, ahí en la cuestión de la música, Lili me dijo de Carolina. Y que realmente la verdad es que creo que fue un súper elemento. Eric es un súper elemento, pero tiene otra forma de hacer música y entonces creo que esa colaboración estuvo muy padre, eh, porque la música para mí es como un hilo conductor durante toda la obra, ¿no? O sea, porque también para mí es otro personaje. Y algo interesante e importante mencionar es que en crear es generalmente la música y lo visual para nosotros es como algo de lo que más trabajamos. Eh, Aquí hay muchos músicos, muy buenos y es muy difícil conseguir actores, muy difícil conseguir actores. Entonces, pienso que una de las estrategias que hemos hecho es buscar también que la música sea o este lenguaje, este otro actor, este otro ente que nos dice, que nos cuenta, eh, para sumar, ¿no? A estos lenguajes. Y bueno, obviamente, pues los actores también ahí están, pero sí creo que en este balance de lenguajes la música es algo muy importante.
y es un hilo conductor para mí es una voz, estas voces en off que maneja la obra, que incluyen datos duros. Durante todas las voces en off hay datos duros, documentales, que se dibujan, ¿no? Se disfrazan, digamos, con la voz del presentador, la voz el que anuncia, ¿no? Los actos, los actos del mago. Y, y todas las atmósferas que se crean en la obra, pues bueno, al final son parte de este lenguaje que genera Carolina y en colaboración de Eric Flores. Y bueno, ahí sí fue como como la propuesta de Lili, ¿no? De Carolina. Hay que nos cuente ahorita ya cómo, de dónde conoce Carolina, porque pues yo ahí yo nomás dije, ok. Y bueno, también para los actores, pues bueno, Brenda ya estaba como ya súper contemplada y pues nos hacían falta algunos otros actores. Antígona fue por audición. eh, Cambió, el estreno fue una actriz, posteriormente ya hubo cambio de actriz y ya es Alejandra Hinojosa. Pero bueno, en ese momento hicimos audición y llegaron algunas actrices, pocas, la verdad. Y pues bueno, finalmente ya trabajamos con Ismena y ese me hacía muy chistoso que fuese llamar a Ismena, era como... y esta ella misma dijo, ¿no? Como que se llamara así. Y, también, y en esa ocasión también se invitó a un actor de México, eh, que también Lili lo contactó, bueno, que ella ya lo conocía. Y yo había sumado a otro actor, que yo ya conocía, pero nunca había trabajado con él, como Creonte, y tuvimos unas primeras lecturas con él, pero bueno, por diferentes circunstancias que no nos latió, hubo como varias circunstancias que voces que llegaban de fuera advirtiéndonos de ese actor, entonces preferimos no trabajar con él. Y bueno, ese fue un reto, encontrar a Creonte. Creonte, pues para mí era un personaje desde entonces, era como, tenía que ser buen actor, tenía que resolver todo lo de la magia. También fue como buscar, yo estaba como, no sabía si buscar un mago que pudiera actuar o un actor que pudiera hacer algo de magia o buscar también estuvimos contactando magos para que hicieran como capacitaran al actor. Fueron como tres, cuatro magos, pero ellos mismos querían hacerlo. Entonces era como, no, pero es que necesitamos un actor, no un mago. Y yo sí estaba dudando si hacer. Y bueno, llegó Bruno, así nos contactaron y fue como, wow, sí nos salvó. La verdad, Bruno para nosotros sí resolvía, él mismo propuso, él mismo nos buscó cosas en México de magia, él nos decía, bueno, fui a esta tienda, entonces resolvió hasta cosas de producción, el mismo Bruno. Y bueno, él ya, o sea, logró como toda esta parte porque en realidad los actos de magia no importaban que no estuvieran, que no fueran así grandiosos, ¿no? En realidad lo que importaba era lo que había detrás de eso, ¿no? Y incluso hasta funcionaba que no fueran los grandes actos, ¿no? Que se viera así como esta feria chafa, que todo es como, pues todo es chafa y viejo y desgastado. Que lo desgastado también me parecía relacionarlo con Cantor. ¿Y qué más? ¿Qué más? El creador de la caja de desaparición, del cañón, de los títeres, fue una persona que contacté por un otro compañero. Ahí se nos trabó Carla. Sí, ¿verdad? Nos quedamos Trabaja, ahí. Sí, ahí está. Ah, ya, regresaste, es ¿ya? que te quedaste en compañero. Ah, el compañero que me sugirió a Aarón, que fue el que realizó los títeres y la caja de desaparición, el cañón y creo que ya. Lo demás, pues ahí nos lo aventamos entre nosotras. Sí, Y también el dinero, ¿no? También ahí el dinero, pues es un factor importante. Bueno, Lili, si quieres, te paso la estafeta.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso de Caro, de Carolina Montes, de Mica Montes, es una gran amiga de ya muchos años. Ella es compositora, digo, tiene su proyecto, pero además hace música para videojuegos. Y entonces un día platicando con ella, pues le dije, oye, ¿nunca has hecho música para teatro? Y me dice, no, pero estaría increíble, no sé qué. Aparte, pues siempre está con este rollo, por ejemplo, de listas de mujeres, o sea, de grupos de mujeres, músicos, ingenieras, productoras, no sé qué, o sea, como con este rollo de mujeres muy, siempre involucrada. Y entonces hablé con Carla, le dije, oye, pues está Mica, que creo que puede ser un elemento interesante. Que digo, Eric es un elementazo, pero para esta obra en algún momento hablamos de buscar más mujeres que se integraran al equipo creativo y entonces por eso terminamos hablando con Mika y Mika fue quien compuso la música y luego trabajó también ya en conjunto con Eric y Eric terminó el diseño sonoro de la pieza. Toda la parte visual de la obra, creo que pues teníamos como muchas reuniones, Carla y yo, de cómo nos imaginábamos las cosas. Un mucho porque crear es, pues como bien dice Carla, la parte visual es tan importante como los demás elementos y un poco también pues por mi background de académico, ¿no? De la licenciatura en artes que tengo, etcétera. Entonces, siempre fue como una de las cosas que cuidamos mucho, que estábamos ahí las dos como mucho, pues viendo que todo cuadrara, que todo se generara de la mejor manera. El hecho de tener la escuela nos permite tener a la mano elementos de producción, digamos, que pudimos en ese momento explorar. O sea, por ejemplo, el tema de las mesas, ¿no? De la mesa de los títeres, de cómo construir la mesa, que fueran dos mesas, pero esa misma mesa fuera la mesa del mago. Y, o sea, todas esas cosas creo que nos permitieron el hecho de tener los elementos aquí, poder experimentar y decir, esto sí funciona, esto no funciona, pues fue lo que nos permitió llegar a la producción que ya está ahorita. De hecho, como bien dice Carla, pues siempre el dinero es un tema, ¿no? Pero los recursos en ese momento, en el momento de la creación de la pieza, pues fueron muy de recursos materiales, ¿no? O sea, de cosas que teníamos, que usamos, y bueno, claro que también de dinero, pero bueno, mucho de experimentación. Cuando la pieza recibe el apoyo de Coinversiones para hacer una gira a principios de este año, logramos hacer ciertos cambios en la producción para que pudiera funcionar mejor, sobre todo para una gira, ¿no? Siempre pensamos en que los elementos fueran fáciles de transportar o lo menos complejos de transportar, ¿no? O sea, la caja de desaparición se desarma toda y para la gira ya de Coinversiones logramos hacer, por ejemplo, que las mesas se desarmen, que el cañón hicimos otro cañón, que el cañón también se desarme, pudimos, este asunto de los títeres que aparecen, de los muñecos que aparecen en el escenario, pues también fueron muchas pláticas de nosotras dos tratando de llegar a ese elemento que necesitábamos escénicamente que funcionara, ¿no? Entonces, una vez que llegamos los primeros, pues los hice yo en una maquinita de coser ahí toda cucha, y el vestuario también, o sea, fue pues esto, o sea, ir buscando elementos que funcionaran, que tuviéramos, que pudiéramos pedir y poco a poco, pues bueno, hemos podido ir integrando otros elementos que han sumado a esta visión original de la pieza, ¿no? Porque obviamente empezamos así en gigante y luego fue que, pero mejor así, mejor así, mejor así. Y no quiere decir siempre con esta intención de no perder de vista esta base visual que necesitábamos mantener, ¿no? Que no se fuera de ahí
la importancia de lo visual en la pieza. Muy bien, cuando mencionan la escuela, ¿estamos hablando de la universidad, de De las artes? explayarte, ajá, explayarte. Lo que pasa es que explayarte es una escuela que tiene, bueno, licenciaturas en artes escénicas y en algunas otras cosas, pero además funciona como productora. Producimos nuestros proyectos Sí. y a veces producimos otras cosas, ¿no? Festivales, en este caso hicimos la coproducción con Carla, etcétera. Entonces, de alguna manera el hecho de, por ejemplo, los espacios de ensayo, pues eran más fáciles porque los teníamos aquí y entonces, pues eso ha generado, me parece, o generó para este proyecto que fuera más sencillo eh, la creación y el proceso de producción, ¿no? Porque también, pues, por ejemplo, la gente, el staff mismo de Explayarte nos ayudaba a pintar, a coser, con las luces, con el humo, Sí. etcétera, ¿no? Y tuvimos un colaborador también de maquillaje originalmente, que es un exalumno de la escuela que queremos mucho, Joshua, eh, que él es pues diseñador de imagen, etcétera, nosotros ya habíamos trabajado con él en algunas otras cosas y le hablamos y le dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Nos diseñas la imagen? Sí, claro que sí, y él fue el diseñador del maquillaje, que es un tema pues muy importante en la pieza, muy cargado, digamos, en los personajes de Creonte y la asistente, sin embargo, también Antígona tiene ahí pues lo suyo, ¿no? Ok, entonces sí, ya me estoy ahorita conectando de que esto de explayarte es también un proyecto, ¿no? Que surge de ustedes. Y Sí. bueno, entiendo que Liliana estás tú también ahí como en la codirección. Y también leía que existe, quizá vale la pena un poquito ya para ir cerrando, pero esto hablaban de Mujeres en Acción Escénica AC, que también me pareció interesante verlo por ahí. Tal vez lo podemos conectar si me platican un poquito de este proyecto, porque una de las preguntas con las que quisiera cerrar este pequeño diálogo tiene que ver con, pues, qué decir del teatro en Quintana Roo, ¿no? Y por qué ha sido tan importante hacer estas iniciativas, ¿no? Que ustedes mismas están construyendo, como esta red que se vuelve una asociación, me imagino, como esta escuela, este proyecto cultural. Entonces, bueno, ¿de qué forma podemos, pues me podrían platicar un poco más sobre qué decir del teatro, ¿no? De la vida escénica en Quintana Roo, un territorio del cual no conozco tanto en cuanto a apoyos a la cultura, pero del que sí creo que puedo decir que sin duda hay una exacerbada atención al turismo. Entonces, ¿cómo se vive en esa realidad con las artes escénicas? Y entonces, tal vez si me cuentan para cerrar, creo que esto valdría la pena nombrarlo en la entrevista también, por qué ha sido tan importante no solo seguir haciendo teatro, sino tener proyectos como estos otros que veo como la asociación y Explayarte. Entonces, quizá podemos ir cerrando con eso como para amarrar el contexto y por qué estar en este entorno pues es pertinente y pues que ahora la muestra nacional sea ahí también, ¿no? Bueno, pues a ver, escucharles sobre eso. Bueno, Explayar, que es una escuela que nace hace 20, casi 23 años, o sea, realmente Playa del Carmen era muy, muy joven cuando nace Explayarte, originalmente como una escuela de música, y hace 15 hace, digamos, la transición a ser una escuela que integra también teatro y luego danza, ¿no? Abrimos la primera licenciatura en música del Estado en el 2016 y luego la primera licenciatura en artes escénicas en el 2017, me parece, 18. Y bueno, es un proyecto que fue fundado por Luis Ernesto López y que ahorita él y yo codirigimos. Es la parte, digamos, académica. Y también la parte de Explayarte Producciones la codirigimos él y yo, digamos, desde otro, o sea, son como varios núcleos que se generan a partir de las necesidades que hemos ido encontrando en nuestro territorio. Eh, en esta ocasión, bueno, Carla nos invita a incorporarnos a este proyecto y entonces
pues, digamos, yo soy la que me integro con ella, pero siempre con el respaldo de lo, pues de lo que ha logrado y ha establecido ya la institución, que de alguna manera pues es siempre un cobijo y una casa muy, muy importante. Digo, rápidamente explayarte nace a partir de la necesidad de ofrecerles a los jóvenes un espacio diferente más allá de los espacios de recreación eh, de la playa, digamos. Hace 23 años que Luis Ernesto se encontró a sus alumnos de secundaria en un bar y dijo, ¿qué hacen aquí? No, pues es lo único que hay que hacer y dijo, no puede ser, y entonces empezó con la escuela. Así nace Extrayarte y bueno, hemos ido creciendo hacia muchos, muchos lugares. Y bueno, el caso de Mujeres en Acción Escénica nace cuando Carla, ¿ves? Ya estoy pensando aquí en Carla. Cuando Katia Jiménez y Paula Hernández vienen a vivir a Playa del Carmen, nos conocemos las tres en un taller y decidimos que es un buen momento para hacer un par de festivales. Y entonces lanzamos el Festival Internacional de Teatro y el Festival Internacional de Danza en la Riviera Maya. En ese momento logramos apoyo bueno, en ese momento era presupuesto de egresos federales de Conaculta a través de gobierno del estado, y realizamos 2 ediciones de este festival. Y además bueno, gestionamos residencias y gestionamos talleres y gestionamos varias cosas mientras ellas estuvieron por estos lugares. Luego ya se fueron a Jalisco y ha estado, no, está en pausa porque volveremos a hacer algo. Y bueno, hablamos constantemente y es como, a ver, vamos a verlo por aquí. Bueno, siempre con 80 cosas las tres, entonces es un poco complejo llevarlo más allá, ¿no? Pero fíjate que ahí Carla podrá también complementar lo que quiero platicarte. Efectivamente hay una atención pues mucho más grande al turismo que a las artes en nuestra región. Eso es un hecho que no podemos negar probablemente ni podamos cambiar, porque nuestro estado vive del turismo. Esa es la realidad, o sea, el turismo es la principal actividad económica. Pero entonces, bueno, cuando nace Explayarte, cuando nace Mujeres en Acción Escénica, que también, digo, cuando nace incluso Creares y esta pieza, pues nace con esta intención de abonar desde la parte independiente al desarrollo de las artes en nuestra ciudad, ¿no? De saber que sí, la mayoría de los espectáculos, de las manifestaciones o de los shows, etcétera, están diseñados para el turismo, pero que también podemos resistir y podemos lograr proyectos culturales, artísticos, que además, cuando se hacen, la ciudadanía agradece. Esa es la verdad. O sea, cuando hicimos los festivales o incluso cuando hicimos estas funciones, cuando Carla hace funciones con Creares, etcétera, pues la gente agradece, ¿no? Agradece estos espacios de teatro, agradece estos espacios de música en donde pueden ver otra cosa que más allá de la quinta, más allá del turismo, etcétera. Y bueno, te estoy hablando un poco por Playa del Carmen, pero creo que también podría hablar por Cancún, aunque Cancún tiene mucho más teatro, esa es la verdad, o sea, tiene mucho más compañías que tienen estabilidad y que están trabajando ya desde hace muchos años en la región. Playa del Carmen es más joven, también esa es otra que luego platicamos, pues, estamos en donde se regresa el aire en la mera puntita del país. Y además somos una ciudad muy joven, es como si fuéramos pubertos, adolescentes que están en crisis, que no saben exactamente qué es lo que quieren, etcétera. Y entonces, sí, pues entonces no nos podemos comparar con ciudades como Guadalajara o como León o como Monterrey, yo qué sé, no hay manera porque nosotros
tenemos, no sé, como ciudad 40 años, 50 años, a lo mejor menos. Entonces, y además, como dice Carla, la impermanencia es una de las características de esta zona. La gente viene, se queda 5 años, 10 años y se regresa. Viene, se quedan y se regresan. Entonces, la impermanencia de la gente y por lo tanto de los proyectos es una realidad con la que trabajamos, ¿no? Entonces, pues eso, nos ha tocado estar en diferentes frentes, siempre pues trabajando por generar espacios, por abrir más espacios y pues muy, muy contentas y muy agradecidas de que la muestra vaya a ser en esta región, en esta área del país. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos cubriendo como varias áreas de las que quería que me platicaran. Me interesa mucho hablar del territorio, ¿no? De lo que está pasando en la región y eso. Entonces, ¿qué les parece si para como cerrar esta plática, cada una intenta contestarme o compartirnos de manera breve qué le va a ofrecer esta región a la Muestra Nacional de Teatro? Para ustedes, ¿qué es lo que va a hacer que este lugar sea pues diferente este año, más allá de que es otro lugar, otro estado, como la muestra siempre cambia? ¿Qué nos va a dar Quintana Roo a la muestra? ¿Qué le puede regalar o qué le regala la muestra a Quintana Roo, si lo quieren pensar también, no sé, visibilizar, etcétera? Pero ¿cómo ven si hacemos un pequeño comentario final que nos lleve un poquito a, a esta, a esta reflexión de cierre, de cómo se va a tejer, cómo se teje, qué ofrece el Estado a la muestra? ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues mira, yo creo que Quintana Roo lo que ofrece a la muestra y a la vida y a la gente o sea, es un territorio de oportunidades. O sea, me parece que en vez de verlo como no hay nada, no sucede nada, es todas las oportunidades que hay en este estado para hacer las cosas, ¿no? Ujú. Eso me parece que Quintana Roo puede. Y bueno, por supuesto, el paraíso, ¿no? O sea, el paraíso del que todo mundo sueña y aparte es muy bonito que todo mundo piensa que uno trabaja abajo de una palmera con un coco, ¿no? Así en la playa divino. Ojalá fuera así, la realidad es que no, pero seguramente a la muestra sí le dará estas vistas y estos paisajes paradisíacos. Entender que nuestro país es tan diverso como, como podamos imaginarlo, que hay playas caribeñas junto al desierto de Baja California que fue el año pasado, por ejemplo, ¿no? O sea, estos contrastes, que somos un México de contrastes, no nada más en lo negativo, también en lo positivo, en los paisajes, en la belleza, en la diversidad. Me parece que Quintana Roo es eso, es diversidad, es, es multiculturalidad y eso me parece que es lo que puede ofrecer. Y lo que la muestra le puede ofrecer a Quintana Roo, pues es lo mismo, pero para nosotros. O sea, es decir, esta diversidad de propuestas, esta explosión de arte escénico, de teatro concentrado en una semana, eh, que rara vez llega a Quintana Roo, Exacto. rara vez o nunca, ¿no? Estas propuestas. Y entonces eso puede también abrir espacios y abrir puertas y abrir mentes en el público de Quintana Roo, que a los creadores escénicos nos permita también seguir caminando pues en esto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por este último comentario. Carla, ¿quisieras agregar algo más para irnos despidiendo de esto o en general de lo que platicamos? No, pues de esto, pues sí, creo que la naturaleza que puede, o sea, qué es lo que le ofrecería Quintana Roo a la muestra, sí, yo creo que también esta percepción de la naturaleza que
que es de las principales razones por las que yo sigo aquí, por ejemplo, en lo personal, es tener este contacto con la naturaleza, con el mar, ¿no? Que creo que es algo súper bello que tiene esta región y un lujo que tenemos, ¿no? Tener el mar tan cerca y también esta creación de esta creación de espacios que se pudieran generar a partir de eso. Y, y pues claro, lo que la muestra puede traer acá y lo que me emociona, ¿no? Es este intercambio, ¿no? De lo que decía Lili de que somos jóvenes, ¿no? Pues esta sabiduría, ¿no? Que nos llenen de esta sabiduría de otros estados, de otras ciudades, que nos nutran, ¿no? Que yo creo que siempre se agradece, ¿no? Y creo que sí se está abriendo bastante, ¿no? Estuvieron teatro Una Sola Voz, ¿no? Estuvo como ha estado habiendo bastantes cosas en Cancún se está llenando de teatro, ¿no? O sea, eso está temporadas, ¿no? Existen temporadas largas en Cancún, cosa que no, bueno, yo a mí no me había tocado, ¿no? A ver, realmente no tener que ir a la función porque ya no va a haber otra función, ¿no? Porque así es, en Playa del Carmen es mucho más así, ¿no? Funciones esporádicas, poquitas funciones, como temporadas es raro y como que abrir ese panorama de más arte escénico a este estado, creo que, y crear estos puentes y crear estos intercambios que se pueden abrir a través de una muestra, creo que es algún regalazo que nos están dando. Sí, muchas gracias. Bueno, pues no dejar de lado eso porque pues la obra estará dentro de un encuentro más grande, ¿no? Y implica un montón de otras cosas. Creo que solo me faltaría para poder cerrar esta conversación que me digan cuántas funciones llevan con esta obra que vamos a ver en la muestra. Llevamos 25. Mira, Carla está tratando de pensar. Llevamos 25. Hicimos la primera temporada la hicimos de 4 funciones y luego hicimos una función así solita y luego hicimos la Dos. gira. Ah, ¿Dos? no. ¿Fue Fueron una? 4. Ah, sí, cierto. Fueron ¿4 o una? cuatro, una, luego dos y Ah, luego entonces las 20, 27. 27. Y luego 20 funciones en la gira de Coinversiones, que fue una gira por Quintana Roo, Yucatán. Estuvimos en Chetumal, Valladolid, Mérida, Cancún y Playa del Carmen. Entonces, esos fueron 20 funciones más 7, sí, 7 en Playa del Carmen y 20 funciones en gira. Y entonces esa obra, digamos, se ha mantenido en territorio Yucatán, Quintana Ah, Roo. en la península, sí, en Muy la bien. península. Muy bien, eso también es importante como para contar la historia de la obra. Ujú. Me importa nombrarlo. Ok, Mérida, Valladolid, ¿qué otro me dijiste? Chetumal, Chetumal. Ujú. Chetumal, Cancún y Playa del Carmen. Muy bien, muy bien. Bueno, pues enhorabuena por la obra que estaremos viendo pronto, que nos conoceremos por allá. Creo que me dio mucho gusto poder realizar esta conversación porque ustedes representan obras locales. Entonces, bueno, ese es otro elemento distinto a llegar, ¿no? Con una producción de otro estado. Entonces, pues bueno, les agradezco muchísimo eso. Por acá ya apareció nuestra querida Ale, que está acompañándonos. Entonces, bueno, Ale, pues te cedo la palabra para ir cerrando. Muchas gracias y una disculpa porque tuve un problema y me conecté tarde. Nada más quería agradecerles en nombre de la muestra crítica, agradecer a Abigail por llevar esta entrevista y a ustedes por la disposición, el tiempo y la colaboración con este espacio que esperamos que pues sea de ayuda para entender más el contexto y la visión de cada creador con su obra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Allá, hasta pronto. allá nos Gracias, estamos viendo. Gracias. Bye bye. próximamente. Chao. Hasta luego. Gracias.